los colonos que están armados han salido de Racia a la caza de los palestinos, así lo llaman. Entonces, podéis imaginaros lo que es la situación en Cisjordania, mucho más dramática sin duda en Gaza, pero también en Cisjordania, terrible. Hay una violencia, una situación explosiva. La verdad es que es muy difícil saber cómo va a terminar esto. Y como decíais, las potencias, sobre todo las potencias occidentales, que podrían presionar a Israel para que esto termine, no están haciendo nada. Fran, al hilo de lo que estabas planteando de Cisjordania y de la posibilidad de que esa violencia se extienda también a Cisjordania, que hasta ahora era aparentemente un territorio donde no parecía moverse nada, pero donde, por ejemplo, entre los jóvenes en las universidades, en los consejos, ha ido jamás ganando elecciones. La población joven en Cisjordania está absolutamente indignada porque no ve futuro, no se celebran elecciones para la elección de un nuevo gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, desde que Hamás atacó Israel e Israel reaccionó. Ha habido solo en Cisjordania 31 muertos, 600 heridos a manos de soldados israelíes o de colonos israelíes allí, solamente en esa parte de Cisjordania. Así es, pero además una de las claves, la clave fundamental es si quieres acabar con un problema. Israel dice que el problema es Hamás. Muy bien, tú quieres acabar con el problema, quieres acabar con Hamás. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir al origen de ese problema. ¿Y cuál es el origen de ese problema? La ocupación de Palestina. ¿Por qué Hamás ha ido reforzando? Porque la población de Palestina, a medida que iban pasando los años y las décadas y cada vez se veía más encerrada, iba perdiendo más territorio, no se reconocían sus derechos, ha llegado un momento de desesperación tal que se unen a la facción más radical, a Hamás. Si tú realmente, como gobierno israelí, lo que quieres es que Hamás no tenga fuerza política, lo que tienes es que darle una salida a la población palestina y negociar realmente el establecimiento de un Estado y no seguir colonizando y no seguir ampliando los asentamientos y no seguir ocupando más territorios en Cisjordania y no convertir ahora mismo la situación en Cisjordania es igual que la Sudáfrica del apartheid. Esto es un auténtico apartheid. Y ahora mismo lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer en Gaza es una limpieza étnica. ¿Por qué muchos palestinos no quieren salir de la ciudad de Gaza ni querrán abandonar la franja? Porque saben que si salen no van a volver. Y va a ocurrir lo mismo que en 1948, cuando se creó el Estado de Israel, que les dijeron, iros de las ciudades, iros de las ciudades. Se fueron y ya nunca pudieron volver a sus casas. Las ocuparon los israelíes. Y eso es lo que temen, que va a ocurrir también en Gaza. Que si se van ahora de la ciudad de Gaza, cuando vuelvan, o no vuelven o no habrá nada. No quedará nada. Fran, deja que añadamos a la conversación a Raquel Martí. Raquel Martí ha estado varios días ya con nosotros, ella es directora ejecutiva de la ONU para los refugiados palestinos. Raquel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, de hecho ha sido el ejército israelí el que ha comunicado a Naciones Unidas esa evacuación del norte al sur y Naciones Unidas dice, eso es imposible, Raquel, no se puede, 1 millón de personas en un espacio tan reducido. Así es, no solamente por el número de personas, que es una barbaridad, mover a 1 millón de personas, que además lo tienen que hacer por sus propios medios, sino que además estamos hablando de mujeres, de niños, de ancianos, de probablemente personas con discapacidad, de enfermos, también de heridos en los hospitales ahora mismo, de enfermos terminales, de enfermos que están conectados a diálisis en los hospitales. Y además todo esto teniendo en cuenta que son 22 kilómetros lo que le están pidiendo a la población que se mueva hacia el sur y muchas de estas carreteras y accesos están cortados y además los bombardeos no han cesado. Es imposible, muchas personas están diciendo que no van a moverse porque les es imposible hacerlo. Tienen personas ancianas con ellas, ¿cómo las van a abandonar? Y como una madre que a lo mejor su marido ya ha fallecido con 4 o 5 hijos y con bebés se va a poder mover hasta el sur de Gaza. Pero lo cierto, Raquel, es que Naciones Unidas ha trasladado sus oficinas, su sede, desde el norte de Gaza hasta el sur. Eso nos tiene que dar idea de que la ofensiva terrestre va a ser inminente. Es decir, va a acabar el ultimátum, se va a acabar la luz, se va a acabar el agua y van a entrar los soldados israelíes justo en ese momento en la franja. Lo que vaya a hacer Israel, nosotros no lo sabemos, no tenemos esa información. Nosotros hemos movido a nuestro personal internacional, que es una docena de internacionales, para poder seguir coordinando toda la catástrofe humanitaria que se está produciendo ahora mismo en Gaza y también para poder mantener las comunicaciones con el exterior. Pero como digo, lo que se ha movido hacia el sur son únicamente un número muy limitado de personas que son internacionales. El resto de nuestro personal son personas gazatíes y principalmente refugiados de Palestina.
Raquel, hemos hablado prácticamente a diario contigo. Cuando empezamos la semana nos decías, bueno, los colegios serán el lugar seguro, pueden ser un refugio. Ahora ya la conclusión que sacáis es que ya no hay lugar seguro, ni los espacios, ni los edificios, ni los colegios de Naciones Unidas. Ahora mismo tenemos unas 250.000 personas alojadas en 100 escuelas y la situación es absolutamente tensa porque en los últimos días hemos tenido una treintena de heridos en estas mismas escuelas, tanto por daños colaterales de los ataques israelíes como por impactos directos. También más de una treintena de centros sanitarios y hospitales han sido alcanzados por los bombardeos israelíes y evidentemente incluso nuestras oficinas han sido también dañadas, parte han quedado totalmente inhabilitadas y no podemos ahora mismo garantizar qué es lo que va a pasar, pero lo que sí que estamos pidiendo a Israel es que por favor se respeten todas las instalaciones de Naciones Unidas y se respete la vida de la población civil. Fran, no sé si a ti te pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Bueno, informar desde dentro de Gaza es desde luego imposible. Hay muy pocos compañeros que siguen dentro de Gaza y pueden informar. Pero es que además es muy difícil contactar con la gente, con los contactos habituales que tenemos en la franja por algo tan básico como que deben ahorrar electricidad. Esta mañana hemos hablado con Juda, es hija de una española, y nos decía, mira, teníamos una entrevista y vamos a hablar hoy, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Me va a resultar imposible porque en este momento estoy huyendo hacia el sur. Claro, los periodistas, los pocos periodistas que quedan, y ojo que ya van 8 periodistas muertos en los bombardeos israelíes, son todos gazatíes o de doble nacionalidad hispano-palestina, ¿no?